Seguramente alguna vez has despertado sin poder moverte, sin poder gritar, si has sentido un peso en el pecho. A esto se le llama parálisis del sueño, o que se te subió el muerto. Se dice que solo es un fenómeno del cerebro, que el cuerpo se duerme mientras la mente sigue despierta. Pero también se cree que hay algo más, algo que aún no podemos explicar, pues muchos han tenido encuentros con seres paranormales y horrendos. Y de esto trata la primera historia que te voy a contar. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Me llamo Daniela Ramírez y tengo 26 años. Vivo en San Luis Potosí con mi mamá y mi hermana. Yo nunca fui de creer en lo paranormal. Siempre he buscado explicaciones lógicas a todo y pensaba que las historias de fantasmas eran inventos de la gente para asustar nada más. Pero mi forma de pensar cambió por completo desde que conocí a ella, la mujer vestida de blanco. La primera vez que tuve parálisis del sueño fue cuando estaba en la preparatoria. Ya había escuchado hablar de eso, que es cuando el cuerpo está dormido pero el cerebro despierta primero. Así que no le vi nada paranormal. Aquella noche fue como cualquier otra. Hice tareas, cené con mi hermana, ayudé a mi mamá a lavar los trastes. Revisé un rato mi celular y apagué la luz cerca de la 1:30 de la mañana. Me dormí pensando en un examen que tenía al día siguiente. Pero varias horas después, desperté. Mis brazos, mis piernas, todo estaba inmóvil. Era como si estuviera pegada al colchón. Quise hablarle a mi hermana, gritarle a mi mamá, pero no me salía la voz. Todo estaba normal en mi habitación, excepto por algo que noté después. Al otro lado del cuarto había una mujer que nunca había visto en mi vida. Iba vestida de blanco, con el cabello tan largo que rozaban sus rodillas. Ella caminaba despacio, primero sin hacer nada, y después comenzó a llorar en silencio. Su llanto era profundo, como si estuviera sufriendo por dentro. Iba de un lado a otro sin mirarme, como si no supiera que yo estaba ahí mirándola. El miedo fue tan grande que las lágrimas comenzaron a salirme solas. De repente escuché que alguien me sacudía. Dani, despierta. Era mi hermana. Me dijo que me había escuchado gimoteando en sueños, como si no pudiera respirar. Cuando abrí los ojos ya no había nadie, pero el eco de ese llanto seguía en mi cabeza. Pasaron semanas antes de que volviera a suceder. Esa noche estaba agotada. Habíamos tenido visita en casa y terminé ayudando a mi mamá a limpiar toda la cocina. Me bañé, revisé unos mensajes en el celular y me dormí cerca de las 2. Desperté otra vez sin poder moverme. Esta vez ella estaba en la esquina del cuarto, inmóvil, con el rostro cubierto con sus manos. Su respiración era agitada y aunque no podía verla bien, sentía que sabía que yo estaba despierta. Intenté gritar, pero apenas salió un leve sonido. Otra vez fue mi hermana quien entró corriendo al cuarto. Me contó que me escuchó jadeando como si me estuviera ahogando. Yo no le dije nada, pero el miedo que sentía esa noche fue mucho peor que el anterior, pues la había visto bien. Tenía una piel como grisácea. El tercer encuentro fue aún más extraño. Había tenido un día normal. Clases por la mañana, fui al mercado con mi mamá, cenamos juntas y estuve chateando con mis amigas hasta tarde. Me dormí cerca de la medianoche, pensando que sería una noche tranquila. Pero nuevamente, desperté sin poder moverme una vez más. Esta vez ella no lloraba ni estaba en la esquina. Ella estaba justo al lado de mi cama. No podía verla completamente, solo de reojo. Veía su vestido blanco pegado en la orilla del colchón y su largo cabello cayéndome sobre mi cama. No se movía, solo estaba ahí, tan cerca que podía sentir el peso de su energía. Y entonces la escuché. Aquella mujer comenzó a rezar.
No eran oraciones normales, eran palabras como en latín, frases que no comprendía pero que sonaban antiguas. Sentí la piel erizarse. Quise cerrar los ojos, pero ni eso pude hacer. Solo me quedé ahí paralizada, escuchando a esa mujer rezar, a mi lado. Hasta que de pronto todo se volvió negro y desperté con el corazón acelerado. El último encuentro fue el más perturbador de todos. Y ahí supe que quizá aquellas parálisis del sueño son reales. Esa noche había cenado en familia. Habíamos visto una película en la sala y me fui a dormir antes de la 1 de la mañana. Pensé que ya nada volvería a pasar. Me dormí rápido, pero la parálisis regresó. Abrí los ojos y ahí estaba ella. Estaba caminando por toda la habitación, llorando más fuerte que nunca. Daba pasos lentos como si buscara algo. Y luego de un momento a otro, comenzó a flotar. Sus pies ya no tocaban el suelo. Se deslizaba en el aire, llorando, y se dirigió directamente hacia la puerta. Salió flotando de mi cuarto y se fue rumbo al de mi mamá. Ahí se rompió la parálisis del sueño. Me desperté, encendí la lámpara temblando y me senté en la cama para asimilar lo que acababa de ver. Estaba sudando con las manos frías y trataba de convencerme de que todo era producto de mi mente, como me lo dijeron en la escuela. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. Ruidos en el cuarto de mi mamá. Era como si se estuviera ahogando. Corrí tan rápido como pude y la encontré acostada, con los ojos cerrados, jadeando como si no pudiera respirar. La sacudí desesperada hasta que abrió los ojos de golpe, asustada. Soñé feo. Fue lo único que dijo. No quiso contarme nada más. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, mi mamá comenzó a hablar con voz sorprendida. «Oigan, niñas, ¿a que no saben lo que me pasó en la madrugada?», nos dijo. La miramos en silencio mientras servía el café. Se me subió el muerto, y luego vi algo horrible. Una mujer estaba rondando mi cuarto, llorando, pero no caminaba, flotaba, y de repente llegó hasta la esquina del cuarto y se quedó ahí, mirándome. Era una mujer gris, con el cabello larguísimo hasta las rodillas. A veces se tapaba la cara con las manos. Solté la cuchara que tenía en la mano. «Mamá, yo la vi también», le dije con la voz temblorosa. Ambas nos quedamos viendo sin entender cómo había sucedido. Le dije cómo era y todo parecía que habíamos visto al mismo ente. Desde esa mañana ya no pienso que la parálisis del sueño sea solo algo del cerebro. Si ambas vimos la misma mujer, si ambas sentimos esa presencia casi al mismo tiempo, entonces no se trata solo de sueños. Quizá durante esos minutos vemos una parte de algo más grande, algo que vive al otro lado de lo que llamamos realidad. Siempre he sido de trasnochar. Desde la universidad me acostumbré a dormir tarde. Muchas veces a las 2 o a las 3 de la mañana por estar haciendo tareas o adelantar trabajos. Y nunca me había pasado nada fuera de lo normal. Claro que en varias ocasiones sí había tenido lo que le llaman subida del muerto, pero nada realmente aterrador. Despertaba sin poder moverme, veía mi habitación exactamente como estaba, con la misma luz que entraba por la ventana o el mismo ruido del refrigerador en la cocina. Ya después de unos segundos podía moverme de nuevo. Nunca había visto sombras, ni figuras, ni escuchado voces. Pero desde esa noche todo fue distinto. Llevaba toda la semana desvelándome con un proyecto muy importante en la oficina, y estaba agotada. Terminé de trabajar casi a las 2:10 de la madrugada. Apagué la computadora y me metí a la cama con la esperanza de dormir aunque fueran unas horas. Mi esposo estaba dormido a mi lado profundamente, y el silencio en la habitación era total.
No sé cuánto tiempo dormí, pero desperté de golpe sin poder mover ni un solo dedo. Al principio pensé que era otra subida del muerto como las anteriores, hasta que sentí un peso sobre mi pecho. Era una presión tan fuerte que me costaba respirar. Moví los ojos como pude y entonces la vi. Ahí estaba, sentada encima de mí, una anciana espantosa, encorvada, con la piel seca, blanca, y el cabello largo, sucio, cubriéndole parte del rostro. Y de su boca sin dientes salía una sonrisa ronca y burlona. Yo no podía gritar, no podía moverme, solo sentía esa presencia cada vez más cerca de mi cara. La miraba reírse mientras yo lloraba en silencio, segura de que iba a morir ahí mismo. Todo se volvió negro de repente y cuando reaccioné ya era de día. Me dije a mí misma que había sido una pesadilla causada por el cansancio, pero por dentro sabía que no era así, pues todo había sido muy real. 4 noches después volvió a pasar. Esa vez me dormí temprano, intentando cuidar mi descanso. Abracé a mi esposo y me quedé dormida sin pensar en lo ocurrido. Sin embargo, a mitad de la noche abrí los ojos otra vez. Estaba completamente inmóvil boca arriba. Y era la misma sensación. El peso en el pecho, la respiración agitada, el corazón acelerado. Y ahí estaba ella, la misma anciana sentada sobre mí. Pero esta vez me habló. «Tú me ves, ¿verdad?», susurró con una voz rasposa y horrible. Sentí su aliento podrido rozar mi nariz. Intenté mover las manos, las piernas, abrir la boca, hablarle a mi esposo, pero nada respondía. Ella seguía ahí, hablando con calma, como si disfrutara ver mi desesperación. Y luego lentamente se inclinó sobre mí hasta que su rostro quedó a centímetros del mío. Su risa volvió, más fuerte, más cercana, hasta que de nuevo sin aviso todo desapareció. La tercera vez fue peor. Ya no podía dormir con tranquilidad. Me costaba conciliar el sueño. Encendía la televisión, dejaba las luces del pasillo encendidas. Esa madrugada desperté otra vez sin poder moverme. Sabía perfectamente lo que estaba por pasar. Vi mi televisión encendida sin volumen como yo la había dejado. La anciana apareció sin hacer ruido, más real que nunca. Esta vez no reía ni hablaba. Se comenzó a arrastrar lentamente hasta quedar sobre mi pecho y empezó a acariciarme el rostro con sus dedos fríos. Sentí sus uñas rozando mi piel, bajando por mi cara hasta detenerse en mi cuello. Podía escuchar cómo latía con fuerzas mi corazón. Se rió burlándose de mí y comenzó a ahorcarme. Sentía cómo me faltaba la respiración y ella comenzó a acercarse. Su cara quedó tan cerca que podía ver cada grieta de su piel, cada arruga de sus labios resecos. Sentía su cabello rozando mis labios, su aliento golpeando mi nariz. El miedo era tan grande que creí que mi cuerpo iba a explotar por dentro. Estaba a punto de desmayarme por la falta de oxígeno. Y entonces, de un segundo a otro, recuperé el movimiento. Me incorporé gritando con todas mis fuerzas y retomando el aire. Y lo último que alcancé a ver despierta fue un bulto oscuro deslizándose rápidamente debajo de la cama. Ahí ya no fue un sueño. Las cobijas se movieron como si algo se hubiera escondido ahí. Mi esposo despertó asustado. Encendió la luz y corrió a abrazarme. Ahí le conté lo que estaba viviendo en esas noches. Él solo me miró en silencio, no me dijo nada, pero me creyó. Esa fue la última noche que apareció. Nunca más he tenido parálisis del sueño. Nunca más he visto a esa anciana. Esta historia, audiencia, es la más fuerte que he tenido en la subida del muerto.
Audiencia, antes de pasar a la siguiente historia, deja tu like si te gustan los relatos de terror y dime a qué hora estás sintonizando Estación Siniestra. Ahora no los interrumpo más y sigamos con la siguiente historia. Me llamo Héctor, tengo 40 años y vivo en Argentina. Desde muy joven siempre he creído en lo paranormal. Me gustan las historias de aparecidos, los relatos antiguos y los testimonios de la gente mayor. No necesito que me lo expliquen con ciencia porque creo que hay cosas que simplemente no podemos entender. Sin embargo, hasta hace unos años todo lo que creía saber lo conocía de oídas. Nunca había visto algo en carne propia. Nunca había visto nada con mis propios ojos. Al menos no hasta que me sucedió esto. No fue en un panteón ni en una casa abandonada, ni en medio de la noche caminando solo. Me pasó en mi espacio donde me sentía más seguro. En mi cama, mientras dormía. En 2 parálisis del sueño que marcaron mi vida para siempre. La primera experiencia ocurrió hace 10 años. Era un día cualquiera. Trabajé todo el día en el taller, cené con mi esposa y mis hijos. Me dormí profundamente a las 11. Sin embargo, me desperté en la madrugada con esa sensación fea, desesperante de no poder hablar. No era la primera vez que me pasaba, así que al principio traté de mantener la calma e intentar dormir. Pero esa noche se sentía distinta. El cuarto estaba silencioso, pero silencioso raro. El ambiente era tan denso que costaba trabajo inhalar. Varias veces cerré los ojos, pero seguía sin poder regresar a mí. Mientras intentaba quedarme dormido en ese estado, escuché cómo alguien comenzó a acercarse. Abrí los ojos y ahí, en la esquina junto al closet, vi algo. Una silueta oscura, alta, delgada, más oscura que la misma oscuridad de la habitación. Todo su cuerpo era una sombra, pero tenía rostro visible. Era un rostro grotesco, pálido, con ojos enormes. Su nariz era larga y torcida, y su boca estaba abierta en una sonrisa que no parecía humana. No era una expresión de maldad ni de alegría. Era algo más frío, más inquietante. Intenté cerrar los ojos, pero no pude. Mi cuerpo entero estaba paralizado, pero del miedo. De repente aquella cosa comenzó a deslizarse lentamente hacia mí, sin hacer ruido ahora. Era como si flotara a unos centímetros del suelo. Cada centímetro que se acercaba hacía que el ambiente se enfriara más. Podía escuchar mis propios latidos golpeando en el pecho, cada vez más rápido por el miedo. Quería moverme, salir corriendo, pero no podía. Cuando aquella cosa estuvo a menos de 1 metro de distancia, inclinó la cabeza a un lado y sonrió más. Luego, sin abrir la boca del todo, emitió un susurro agudo y extraño que no era una palabra. No recuerdo en qué momento desperté, solo sé que abrí los ojos jadeando, empapado de sudor. Todo estaba como siempre. Aquel peligro había desaparecido. La segunda experiencia fue muy distinta, pero mucho más perturbadora. Pasó hace 6 años, en pleno invierno. Había sido un domingo tranquilo. Comimos en familia, fui a ver a mi madre, regresé temprano y me acosté a dormir cerca de las 9. Todo parecía normal, hasta que otra vez desperté inmóvil. El aire estaba helado. No era el frío del clima, era uno que salía de dentro del cuarto. Podía ver mi aliento al exhalar. Intenté nuevamente dormir, pero entonces lo escuché. Un sonido suave, como si algo arañara el piso. Miré lo más que pude hacia el final de la cama y ahí estaba asomándose un niño. Un niño pequeño con el cabello revuelto y la ropa vieja. Aquel niño me miraba fijamente, no parpadeaba, no hablaba. Solo estaba ahí. Yo quise patearlo, pero no pude moverme y fue entonces cuando me habló.
¿Quieres jugar?, preguntó con una voz apagada, hueca, que no correspondía a su cuerpo. Esa voz era la voz de alguien mucho mayor. Intenté gritar, pero la voz no salía. El niño dio un paso, luego otro. El sonido de sus pies era como el de un animal arrastrando las uñas. Cuando llegó al borde de la cama, subió lentamente. El colchón se hundió bajo su peso. Sentí sus pequeñas manos caminar por mis piernas, trepar hacia mi pecho. Se inclinó hasta que su rostro quedó a centímetros del mío. Su boca se estiró en una sonrisa grotesca y susurró: «Te voy a llevar». Ese momento fue indescriptible. No solo era miedo, era la sensación de que algo muy antiguo, muy ajeno a este mundo, estaba tratando de entrar en mí, de llevarme. Y justo cuando pensé que iba a desmayarme, desperté de golpe. Me senté en la cama respirando con dificultad. Tenía la piel fría, el cuerpo temblando y las manos sudadas. Revisé la habitación entera, pero no había nada, obviamente. Mi esposa dice que las parálisis del sueño a veces te dejan ver qué seres habitan donde vivimos, y que no solo son alucinaciones, sino que se esconde algo más paranormal en esos episodios. Desde entonces no he vuelto a tener otra parálisis, pero estas dos experiencias que acaban de escuchar me cambiaron para siempre. Yo siempre creí en lo paranormal, pero era algo que estaba afuera, en las casas embrujadas o en los relatos de otros. Nunca me imaginé que el contacto más cercano con lo desconocido sería mientras yo dormía, con los ojos abiertos, en mi propia habitación, sin poder moverme. Gracias por escuchar mi historia. Buenas noches, audiencia. Mi nombre es Marcelo. Tengo 19 años y vivo actualmente en Hidalgo. Quiero contarles algo que, aunque parezca increíble, me ha acompañado prácticamente toda mi vida. No es fácil hablar de esto, porque mucha gente piensa que la parálisis del sueño son solo cosas que la mente imagina. Pero cuando la has vivido como yo, sabes que hay algo más. La primera vez que tuve parálisis del sueño fue cuando estaba en la primaria. Tendría unos 8 años. En esa época vivía con mis papás en una casa pequeña con apenas muebles y un ventilador viejo que sonaba toda la noche. Yo dormía con ellos porque me daba miedo estar solo. Esa noche fue como cualquier otra. Hice mi tarea, cené un vaso de leche con pan y vi caricaturas hasta que mi mamá me mandó a apagar la tele. Cerré los ojos como por ahí de las 11:30 de la noche, y lo siguiente que recuerdo fue abrirlos sin poder moverme. No podía gritar ni hablar. Intentaba despertar a mis papás que estaban al frente de mí dormidos. Yo veía con total claridad, la ventana entreabierta dejando entrar la luz del patio, el reloj en la pared marcando los segundos, el ronquido de mi papá. Pero entró algo más al cuarto. Atravesando la puerta, entró un perro completamente negro. Pero no era un perro normal. Parecía hecho de humo, caminaba lento, olfateando el suelo. Después saltó a la cama de mis papás y caminó sobre ellos sin que se despertaran. Intenté gritarles, pero no me salía la voz. Los observó unos segundos, bajó al piso y se acercó a mí. Se quedó parado junto a mi cama, mirándome, y luego desapareció. Esa fue la primera vez. Después de eso no volvió a pasarme nada por años. La segunda vez fue cuando ya estaba en tercero de secundaria, ya con 14 años. Para ese entonces ya tenía mi propio cuarto. Esa noche había hecho tarea de historia. Cené algo y me quedé viendo la televisión hasta tarde. Me dormí como a la 1 de la madrugada, pues al día siguiente era sábado. Esa madrugada desperté sin poder moverme otra vez. Todo estaba en silencio. Sin embargo, pronto sentí un peso en mis piernas.
Miré hacia abajo y lo que vi me dejó helado. Un gato enorme estaba sentado sobre mí. Era blanco con manchas negras, pero su hocico era de una calavera con dientes filosos. El olor que aquel gato desprendía era insoportable, como a carne podrida. Aquel animal se acercó a mi rostro emitiendo un gruñido profundo mientras me olfateaba. Yo intenté moverme, gritarle que se alejara, pero de pronto me arañó la cara con violencia. Sentí cada rasguño como si fuera real. La piel me ardía, la sangre corría caliente por mis mejillas. El dolor era tan fuerte que lloré sin poder moverme. Desperté jadeando con el corazón acelerado. Corrí al baño, me vi en el espejo y no tenía ni una sola marca. Regresé a la cama temblando y encendí la luz. Dormí mal esa noche. Pero al día siguiente fui a jugar con mis amigos como si nada. Les conté lo que me había pasado y solo me dijeron que eran sueños. Con el tiempo decidí olvidarlo, decirme a mí mismo que había sido una pesadilla nada más. Pasaron varios años más. Terminé la escuela, empecé a trabajar. Llevaba una vida tranquila, con rutinas simples, desayunos, trabajos, series por las noches y dormir temprano. Pensé que las parálisis del sueño habían quedado en el pasado. Hasta hace algunos meses. Esa noche llegué agotado del trabajo. Cené, me bañé rápido y me dormí como a las 11. Abrí los ojos en la madrugada sin poder moverme. Vi toda la habitación, pero al pie de la cama había algo que no era humano. Algo que se dejó ver, pues aquel ente caminó hacia donde daba la luz de una lamparita que prendía. Aquel ser, aquella cosa, tenía las patas de un toro, gruesas y cubiertas de pelo oscuro con pezuñas enormes. Del ombligo hacia arriba, parecía un hombre, de piel oscura y dos enormes cuernos en su cabeza. Aquella cosa me miraba fijamente sin moverse. Parecía un demonio. El ambiente en el cuarto comenzó a cambiar. El calor se volvió sofocante, como si la habitación estuviera a 50 grados. Yo apenas podía respirar. La criatura abrió la boca y de ella salieron gritos, llantos y susurros. Parecía que decenas de personas estaban dentro del cuarto. Unas lloraban, otras gritaban mi nombre, otras hablaban idiomas desconocidos. Intenté moverme, pero no podía. La criatura comenzó a avanzar lentamente, cada paso sonaba horrendo. Cuando llegó a mi lado, extendió la mano y tocó mi cabeza. En cuanto lo hizo, un sueño profundo me invadió. Sentí como mis ojos se cerraban sin que pudiera evitarlo. Todo se volvió oscuro y perdí la conciencia. Desde esa noche no he vuelto a vivir una experiencia tan fuerte. A veces me ha vuelto a pasar, pero siempre son parálisis normales. Despierto sin poder moverme, veo el cuarto como está y nada más. Sin perros, sin gatos, sin seres con cuernos. A decir verdad, cada que me da alguna parálisis me aterra el pensar que se me va a aparecer alguna de estas criaturas. Pero afortunadamente no me ha vuelto a pasar. Esta sensación de miedo no se la deseo ni a mi peor enemigo. Esta fue mi historia, Santiago. Que tengan una excelente noche. No recuerdo con exactitud cuándo empezó todo, pero estoy seguro de que la primera vez lo tomé a la ligera. Había tenido un día común, trabajo, tráfico, cena, televisión antes de dormir. Nada fuera de lo normal. Me acosté pasando la medianoche y recuerdo que soñaba algo sin importancia. Hasta que abrí los ojos y comprendí que no podía moverme ni un solo músculo. Ahí comencé a sentir un peso en el pecho, como si alguien se hubiera sentado encima de mí. Quise gritar, pero mi garganta estaba paralizada. Lo peor vino después.
Frente a mis ojos había una silueta completamente negra, sin rostro, sin forma definida, respirando a centímetros de mi cara. Podía escuchar su respiración lenta y pesada, y aunque intentaba cerrar los ojos, no podía. De repente aquella sombra susurró mi nombre, no una, sino varias veces, cada una más cerca de la anterior. Y ahí, justo en ese instante, reconocí aquella voz. Era la voz de mi abuela que había muerto hace 2 meses. Al día siguiente desperté sudado, con el corazón acelerado. Pensé que era un mal sueño, una simple parálisis del sueño, como dicen los médicos. Pero no me quedé tranquilo. Esa voz no podía ser una alucinación. Las semanas siguientes intenté seguir con mi vida con normalidad: trabajo, comidas, pláticas, llamadas con mi madre. Me obligaba a no pensar en lo ocurrido. Pero cada noche, cuando las luces se apagaban y el silencio llenaba el cuarto, el miedo regresaba. La segunda vez fue más fuerte. Me había quedado dormido viendo una serie. Desperté sin poder moverme, con la televisión aún encendida, pero con la pantalla de ahorro de energía. El reflejo de la pantalla mostraba claramente a una figura negra detrás de mí. Estaba inclinándose lentamente sobre mi cuerpo inmóvil. Y fue ahí cuando de nuevo escuché mi nombre, esta vez en susurro que parecía venir de adentro de mi cabeza. «Despierta», me dijo mi abuela. Cuando al fin pude moverme, la figura ya no estaba, pero la televisión seguía encendida y el volumen estaba bajo. Comencé a evitar dormir, así, boca arriba. Me dormía de lado o ponía la radio encendida toda la noche, pero nada cambió. La tercera vez ocurrió un martes. Después de la cena me dormí temprano, agotado. Desperté a las 3:17 de la madrugada. No podía moverme. Y mi abuela estaba sentada en la esquina de la cama, observándome. «No tengas miedo». Quise llorar, pero ni siquiera se podía hacer. Cuando recuperé el control de mi cuerpo, las lágrimas salieron solas. Desde entonces los encuentros son más frecuentes, siempre en la parálisis del sueño. A veces la veo de pie frente a la cama, otras veces la veo reflejada en el espejo. Yo no sé si se trata de una simple alucinación, o que tal vez mi abuela intenta advertirme de algo. O quizá un demonio simplemente está usando la voz de mi abuela y la apariencia para que yo baje la guardia. Espero pronto volver a escribirles, audiencia.